Un saludo muy cordial a todos los que nos están viendo. Les quiero recordar que para las personas que no puedan conectarse en este momento, pues, lo pueden ver por diferido. Va a quedar grabado en el canal de interacción. También quiero recordarles a todas las personas que en ese momento están conectadas que hay un chat disponible en interacción.com en donde ustedes pueden poner sus preguntas, participar, etcétera. Entonces quiero saludar a todas las personas que en este momento están conectadas. Por ejemplo, tenemos personas en Orlando, en Bogotá, en Soacha, tenemos personas desde Lima. Entonces a ustedes muchísimas gracias por estar conectados para ver este seminario que va a ser muy, muy interesante. Bien, entonces, este es el primer seminario que hago al respecto de la inteligencia emocional. Y me gustaría a ustedes hablarles de qué es la inteligencia personal. De pronto ustedes han escuchado que hay muchos tipos de inteligencia, por ejemplo, la inteligencia matemática, la inteligencia lingüística. Hay personas que son muy hábiles con los números, hay otras personas que son más hábiles con las palabras. Y eso se debe a diferentes tipos de inteligencias. A esta teoría de las inteligencias se les llama las inteligencias múltiples, que seguramente muchos de ustedes han escuchado. De todas esas inteligencias hay una inteligencia que se llama la inteligencia emocional. Tal vez ustedes han escuchado sobre la inteligencia emocional y si no, no importa porque ustedes van a aprender precisamente en este seminario información sobre la inteligencia emocional. Hablemos un poco sobre los conceptos en relación a la inteligencia emocional. Entonces, como su nombre lo indica, estamos hablando de emociones, todos los tipos de emociones que tiene el ser humano. El ser humano se caracteriza por ser un ser que se mueve o que actúa o que funciona de acuerdo a sus emociones. Nos diferenciamos de los animales en que nosotros tenemos otro tipo de emociones que seguramente otras especies de animales no tienen. Por ejemplo, nosotros tenemos el instinto de supervivencia, tenemos el instinto de preservar la especie, etc. O tenemos también el instinto de, por ejemplo, de guardar nuestra vida cuando está en peligro. Y las emociones sirven para eso. Por ejemplo, cuando usted está en peligro, pues ustedes han escuchado que se les sube como la bilirrubina, que son hormonas también, o la adrenalina, o bueno, muchísimas hormonas. Precisamente esas son las hormonas que ayudan al cuerpo a prepararse para afrontar un peligro. Por ejemplo, de pronto ustedes se van a caer o hay algún tipo de accidente, el cuerpo inmediatamente reacciona y hace que los músculos se preparen, sean más ágiles. Entonces las emociones tienen una función biológica. En el caso, por ejemplo, de estas que están relacionadas con la seguridad, con la supervivencia de la especie, son las que nos ayudan a protegernos de, digamos, de estos accidentes o de este tipo de percances que puedan atentar contra nuestra vida. Como les estaba diciendo, entonces todas estas emociones nos sirven para sobrevivir o para escapar de algún peligro que haya a nuestro alrededor. Entonces ese es el tipo de emociones que tenemos todos los seres humanos, la especie de los ángeles. Entonces hay otro tipo de emociones que son las emociones que ya surgen ya como digamos en nuestro diario vivir con las relaciones con otras personas, que ya son las emociones relacionadas con a nivel intrapersonal e interpersonal. Intrapersonal significa ya relacionadas con mí mismo y interpersonal ya relacionadas con todas las demás personas. Entonces, a medida que uno vive, uno tiene experiencias, pues uno empieza a desarrollar cierto tipo de emociones con las personas con las cuales uno se rodea.
Y muchas de estas emociones pueden ser positivas o negativas, pueden ser, digamos que, beneficiosas o contraproducentes para la vida del individuo. Entonces, aquí ya estamos hablando de otro tipo de emociones, ¿sí? Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de las emociones que uno tiene como empatía o emociones contrarias, por ejemplo, como la ira o el rencor o todo ese tipo de emociones. Todas esas emociones ya se forman cuando uno ya vive en sociedad. Y esas emociones son muy particulares en los seres humanos. Y esa es la gran diferencia que tienen los seres humanos con los animales, porque los animales no tienen, por ejemplo, ese tipo de emociones, por ejemplo, la ira o el rencor, ese tipo de cosas. En el reino animal existen ya, son las emociones ya de tipo de supervivencia, de instintos, digamos, de procreación y de mantener una especie de generación en generación. Saludamos también a las personas que en este momento se han conectado desde Cali, desde Boyacá, desde los Llanos Orientales, desde Venezuela. Recuerden que si ustedes acabaron de entrar, ustedes se pueden devolver en la pantalla, ustedes se pueden devolver para verlo desde el principio, porque como esto queda grabado automáticamente, pues ustedes no se van a perder digamos que en ninguna parte del seminario. Volviendo a las emociones, llega un punto en que el ser humano se llena de muchas experiencias, ¿sí? Esas experiencias se graban en nuestra memoria, pero aquí viene la parte interesante. ¿Por qué? Porque resulta que cada experiencia que nosotros tengamos va a tener una emoción. ¿Sí? O sea, siempre va a haber una emoción para cada experiencia, es decir, cualquier cosa que hagamos en la vida va a producir una emoción, ya sea felicidad, miedo, ira, temor, cualquiera que sea, va a producir una emoción. Ahora, esa emoción, resulta que esa emoción de alguna manera está relacionada con un químico que forma el cuerpo humano. Entonces, ¿y por qué pasa esto? Porque resulta que las emociones es la única manera de que queden registradas en nuestra mente, en nuestro cerebro. Es decir, el cerebro, ¿cómo registra los recuerdos? Los recuerdos, si ustedes se ponen a pensar en ese momento en un recuerdo, cuando usted, por ejemplo, pónganse a pensar lo que hicieron, no sé, por ejemplo, recuerden un momento hermoso que vivieron con su familia, con sus hijos, en sus estudios, o sea, en ese momento recuerden algo bonito. Entonces, nomás cuando ustedes recuerdan eso, algo bonito, ustedes empiezan a sentir algo especial. O sea, ese recuerdo les trae algo especial, les trae algo bonito. Entonces, ¿por qué pasa esto? Digamos, fisiológicamente hablando, ¿por qué un recuerdo me hace sentir bien? Hay muchas personas que dicen, recordar es vivir, recordar viejos momentos me hace sentir bien. Pero ¿por qué un recuerdo? Porque se supone que un recuerdo es algo totalmente mental. ¿Por qué me hace sentir bien? ¿Cuál es la relación entre el recuerdo, o sea, esa parte ya, digamos, ese pensamiento que se haya guardado en el cerebro y el sentir? ¿Por qué pasa eso? Entonces, precisamente, en la inteligencia emocional, las personas que son emocionalmente inteligentes saben cuál es la relación que existe entre un recuerdo y una descarga química. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que cuando nosotros empezamos a desarrollar nuestra inteligencia emocional, nosotros empezamos a aprender cómo funciona nuestro cuerpo humano y la mente. Entonces, volvamos al ejemplo del recuerdo. Entonces, un recuerdo me va a sentir de alguna manera. Pensemos en ese momento un recuerdo bonito. Me hace sentir bien, me hace sentir feliz. La pregunta es, ¿cómo el cerebro registró que ese episodio en mi vida era un episodio feliz? O sea, ¿cómo lo registró? Entonces aquí es donde yo les explico un poco de fisiología, es decir, de cómo funciona el cerebro. Entonces,
La única manera para que el cerebro pueda grabar los recuerdos en esa memoria que nosotros tenemos en nuestro cerebro es mediante unos mensajes químicos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que nuestro cuerpo humano produce químicos. Es como una farmacia. Nosotros producimos diferentes tipos de químicos. La química del cuerpo es la que hace que las células funcionen. Si nosotros no tuviéramos esos químicos, pues las células no sabrían qué hacer. Entonces, los químicos los producen las células, pero también en nuestro cerebro, internamente de nuestro cerebro, hay unas glándulas y hay unas estructuras que en ese momento pues no me voy a meter en eso porque eso ya es como un poco más, digamos que es otro tema. Pero en nuestro cerebro hay, por ejemplo, está el hipotálamo. Entonces, ellos son los que fabrican una especie de sustancias que son como los encargados de ir a las células del cuerpo y les dicen a las células del cuerpo, necesito que hagan esta función. O sea, son como los mensajeros, para que ustedes me entiendan. Entonces, el hipotálamo es el centro de operaciones del cerebro. ¿Sí? Entonces, el hipotálamo envía a las células del cuerpo una orden específica. Por ejemplo, ustedes muchos han escuchado, por ejemplo, que en el estómago se siente el temor, la angustia, incluso el enamoramiento. Pero ¿por qué el estómago? Si se supone que el estómago pues es para los procesos digestivos. Pues resulta que cada célula del cuerpo tiene una función principal y específica. Entonces tenemos las células digestivas, tenemos las células circulatorias, tenemos las células respiratorias. O sea, todas las células del cuerpo tienen una función específica. Pero las células del cuerpo también tienen una función secundaria. ¿Cuál es la función secundaria? La que le ordena el cerebro, o sea, el hipotálamo. El hipotálamo manda mensajes, por ejemplo, estas células del estómago les dicen, quiero que sientan esta sensación. Y entonces son esas mariposas o son esas cosas que se sienten en el estómago, muchas personas lo sienten ante ciertos eventos. Entonces, esa es la manera como el hipotálamo empieza a hacer que el cuerpo sienta cosas diferentes a las normales. Entonces, hasta ese momento hemos hablado, digamos, del hipotálamo, que es el que produce una serie de sustancias, llamémoslas en ese momento sustancias, pues para no irnos con tecnicismos, que son las que van a las diferentes células del cuerpo para que ordenen ciertas funciones. Resulta que cuando estos emisarios que bajan, por decirlo así, de ese hipotálamo hasta las células del cuerpo, bajan con el mensaje. Cuando llegan a la célula, le dicen señora célula, o señorita, o señor célula, le dicen, bueno, yo sé que usted toda la vida se ha encargado de hacer, digamos, su función digestiva, su función circulatoria, lo que sea, pero hay una orden del cerebro. Entonces la célula dice, a sus órdenes. ¿Cuál es la orden? Quiero que empiece a producir esta sustancia o esta hormona o esto. Y ya, la célula simplemente obedece. Entonces la célula empieza a producir según la ordenanza que le mandó el hipotálamo. Entonces, ahí es cuando se empieza a formar un nuevo fármaco. Y resulta que ese nuevo fármaco pues empieza a regarse por todo el corriente sanguíneo de la persona. Y ese fármaco está relacionado con un episodio que se está viviendo. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que ustedes tienen su pareja y ustedes con su pareja salieron al parque y rieron y la pasaron divertido, ¿sí? Eso va a producir un fármaco, porque es que el cerebro necesita grabar ese episodio, entonces necesita formar un fármaco y ese fármaco es un químico que hace el cuerpo, ¿para qué? Para empezarlo a registrar en el banco, en la memoria del cerebro. Es decir, en el cerebro para poder registrar cosas necesitamos
que haya un fármaco, un químico en el cuerpo. De otra manera no se puede registrar. Si no hay una química, no hay memoria. Entonces eso es muy interesante porque uno pensaría que el cerebro simplemente registra recuerdos o momentos o experiencias y ya. Sí lo hace, pero necesita una química especial para eso. Entonces, en el caso, digamos, de esa pareja que está feliz en el parque, entonces eso se registra en la mente de cada uno de ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pasan los días y resulta que una de esas personas empieza a pensar, a recordar, ay, tan bonito que la pasamos en el parque, cómo disfrutamos. ¿Qué está pasando ahí? Como ese recuerdo está asociado a una química especial que el cuerpo fabricó, pues el hipotálamo empieza a mandar otra vez la señal de formar el nuevo químico. O sea, lo que realmente está pasando fisiológicamente es que usted está volviendo a recrear el químico que estuvo asociado, digamos, a ese recuerdo. Por eso es que a la gente le gusta recordar cosas bonitas, porque es que automáticamente el cuerpo empieza a producir ese químico que le va a hacer sentir lo mismo que sintió en ese momento. Por eso, digamos, cuando ya entramos en el campo de la psicología, la gente que tiene como traumas y esas cosas, hay que ayudarlas a ¿qué? A trabajar sus recuerdos y sus memorias. ¿Por qué? Porque resulta que vamos, digamos, en el caso contrario. En el caso contrario, supongamos que una persona tuvo una experiencia muy negativa, muy terrible, un trauma, el trauma X. Entonces, ¿qué pasa? El cerebro, para registrar ese trauma o esa experiencia X, pues también va a formar un nuevo fármaco. ¿Para qué? Para registrarlo en la memoria del cerebro. Entonces, listo, lo hizo, lo formó, ya está en la memoria del cerebro. Resulta que esa persona en los días siguientes empieza a pensar en su trauma, en lo terrible que le pasó. En el momento de pensar, lo que está haciendo es irse a su banco de recuerdos y recoger esa experiencia, pero como esa experiencia está ligada a un químico en el cuerpo, entonces el hipotálamo inmediatamente empieza a mandar el mismo químico o la misma orden para hacer ese químico. Ojalá ustedes me estén siguiendo. Entonces empieza el mismo químico y todas las células del cuerpo empiezan a reaccionar ante ese químico. ¿Y ese químico cómo se llama? Podemos ponerle muchos nombres. Puede ser miedo, puede ser angustia, puede ser desesperación, puede ser lo que sea. Entonces, voy a hacer un resumen hasta este momento. Todas las experiencias que tenga una persona se van a registrar en la memoria solamente mediante un químico que el cuerpo fabrica en el momento de la experiencia. Es la única manera de registrarlo, no hay otra manera. Entonces, en ese momento nuestra mente y nuestro cuerpo están conectados mediante un mensaje químico. ¿Eso qué quiere decir? Y ustedes experimentenlo de ahora en adelante o en ese mismo momento. En ese momento piensen en algo bonito que les haya pasado últimamente. Puede ser anoche, hace 2 días, hace 3 días. Y miren cómo automáticamente ustedes sienten felicidad. ¿Saben por qué? Porque es que ya el cerebro está empezando a mandar la orden de que todo el cuerpo haga ese químico. Eso ocurre en milésimas de segundos. En milésimas de segundos todo el cuerpo se empieza a llenar de ese químico. Ahora hagamos el ejercicio diferente. Piensen en algo feo que les haya pasado últimamente, algo que los haya entristecido, algo feo. ¿Cómo se sienten ahora? Exactamente lo mismo. Ya ustedes están sintiendo su cuerpo, como, digamos, se sintieron en ese momento que les pasó eso. ¿Por qué? Porque su hipotálamo en ese momento empezó a mandar otra orden. Por eso, ese es el ser humano. El ser humano es un ser de emociones. ¿Sí? La vida del ser humano son de emociones. Eso es lo que nos caracteriza de los seres, de los animales, de los otros animales. Nosotros tenemos muchísimas emociones.
En un día podemos tener muchas emociones, podemos levantarnos alegres y a la media hora podemos estar llorando y a la media hora podemos estar alegres y a la media hora otra vez depresivos. O sea, podemos tener muchas emociones. Habrá personas que un día están felices, al otro día estén tristes. O sea, el ser humano experimenta las emociones todos los días, a toda hora. Entonces, las emociones, cuando yo veo las emociones como algo inherente al ser humano, entonces yo digo, bueno, si el ser humano lo que lo caracteriza son las emociones, entonces voy a aprender a manejar mis emociones, ¿sí? Voy a aprender a tener una vida de tal manera que las emociones no me controlen. ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Entonces, aquí hay otra cosa muy interesante. El cerebro, como registra todos los recuerdos, gracias a la asociación que hace con un químico del cuerpo, o sea, el recuerdo está asociado a un químico que hace el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona empieza a pensar o a recordar sobre un recuerdo que le dio placer, ¿sí? Si esa persona empieza a pensar en ese recuerdo y ya se vuelve como un hábito, entonces, ¿qué pasa? Aquí pasa algo muy interesante y es que el cuerpo se empieza a volver adicto al químico, se vuelve adicto al químico. Entonces, ¿eso qué significa? Que ya la persona inconscientemente está buscando una situación que le produzca ese mismo químico. Por ejemplo, volvamos al ejemplo de esta pareja que se fue al parque y la pasaron contentos, estuvieron felices. Entonces ellos dicen, ay, qué bueno repetir, vayamos otra vez al parque en 15 días. Van al parque en 15 días y vuelven a divertirse y esas cosas. Ay, hagamos esto regularmente. Entonces ellos empiezan a formar como un hábito. ¿Por qué? Porque su cuerpo empezó a gustarle la química o el placer que se generó con esa experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Digamos que en ese ejemplo, pues digamos que eso no tiene consecuencias sociales, ¿sí? Porque no hay problema con que yo me vaya al parque a disfrutar con mi familia, ¿cierto? Pero resulta que hay otras experiencias que tienen ese mismo químico de placer, pero sí tienen consecuencias sociales. Entonces, les voy a dar un ejemplo pequeño. Por ejemplo, las personas, los homicidas, una persona que mata. Resulta que una persona cuando mata, el cerebro registra eso con un químico también. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona empieza a volverse adicta al químico. Y como el químico está relacionado con un homicidio, por eso es que la gente quiere seguir siendo homicida. Porque tiene la adicción al químico que se asoció a ese evento o a esa circunstancia. Por eso es que es muy difícil rehabilitar gente, digamos ya en el campo de la psicología, ¿no? Es muy difícil rehabilitar gente que ha cometido, digamos, cosas terribles. ¿Por qué? Porque resulta que el cuerpo empieza a volverse adicto al químico que está detrás de ese evento, de ese episodio. Entonces, el asesinato tiene una consecuencia social. Ir al parque, pues, no tiene una consecuencia social. Entonces, ¿qué pasa? Las emociones, el ser humano siempre va a ser un ser de emociones. Pero resulta que hay ciertos actos que tienen consecuencias sociales. Por eso, la inteligencia emocional lo que hace es, yo tengo que aprender a controlar aquellas emociones que no tengan una consecuencia social, aquellas emociones que no perturben la libertad, la paz de mis vecinos, aquellas emociones que no perjudiquen a toda una comunidad. De eso se trata la inteligencia emocional, digamos en el caso interpersonal, pero en el caso intrapersonal es aquellas emociones que me están dañando a mí como persona. Entonces aquí entramos en el tema de
de las adicciones emocionales. Las adicciones emocionales, entonces, ya si lo miro yo como individuo, toda mi vida, todas mis experiencias han sido registradas en mi cerebro con una asociación química. Cuando yo empiezo a buscar ese químico, o sea, cuando mi cuerpo empieza a solicitar ese químico, pues obviamente ese químico está relacionado a una experiencia. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Una persona viajó por primera vez en avión, le encantó la experiencia, eso quedó registrado en su banco de memoria. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en que la persona sigue recordando esa experiencia tan bonita. Entonces llega al cuerpo y empieza a pedir el químico. Yo quiero ese químico porque resulta que como el hecho de pensar y volverlo rutinario hace que el cuerpo pida más ese químico. Entonces, ¿qué pasa? La persona inconscientemente va a decir, tengo que volver a viajar. ¿Por qué? Porque el cerebro piensa que esa es la única manera de activar otra vez ese químico. Resulta que en el segundo viaje, la persona le fue fatal en el viaje. Le fue fatal, se le perdieron las maletas, lo que le haya pasado fue una experiencia negativa. Entonces la persona dice, no, pero no es, entonces como que el cuerpo dice, no, nosotros, no, o sea, tiene que volver a viajar porque es que esa asociación era una asociación de placer, ¿sí? Entonces es cuando la persona dice, no, esto como que algo pasó aquí. Entonces la persona empieza involuntariamente a buscar ese placer que le provocó la primera experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Realmente no es la persona, es el cuerpo el que está buscando ese placer químico, pero se piensa que ese placer químico está asociado a una experiencia. Entonces llega un momento en que esa persona como que vuelve a viajar y otra vez le vuelve a pasar algo terrible, algo feo. Entonces, ¿qué pasa? Empieza esa persona a volverse adicta. ¿A qué? Se vuelve adicta. O sea, está adicta a ese químico que alguna vez le produjo placer y como todavía no lo ha vuelto a encontrar, por más de que pruebe o vuelva a probar, entonces ya tiene una adicción. Entonces, aquí ya estamos hablando de un tipo de adicciones. Cada persona tiene adicciones emocionales. Cada persona, su cuerpo le está pidiendo una química diferente. Y cada persona, como ha tenido una vida diferente, experiencias diferentes, pues digamos que las adicciones emocionales de cada persona es diferente. Entonces resulta que el problema de las adicciones, digamos, de cada persona es cuando tienen una consecuencia social, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo pequeño. Las personas que toman café. El café tiene cafeína. El cafeína es un químico. La gente se vuelve adicta a la cafeína. Por eso es que tienen que estar tomando café todos los días. Porque su cuerpo le pide cafeína. No le pide café, le pide cafeína. O sea, el cuerpo siempre pide un químico, no la cosa o el objeto. ¿Sí? Si a usted le gusta el café, lo más seguro es que usted esté adicto a la cafeína. Las personas que le gustan la Coca-Cola están adictos a la cafeína y a los componentes que tiene la Coca-Cola. O sea, todas las cosas que nosotros comemos tienen químicos y la gente está adicta a esos químicos. ¿Qué pasa? La consecuencia social, si usted es adicto a la cafeína, pues eso no tiene consecuencia social porque si usted se toma 5 o 6 cafés al día, pues a sus vecinos no les va a importar, ¿cierto? Pues ya no sabemos si ya su cuerpo de pronto mucha cafeína le vaya a hacer mal. Entonces ahí ya no hay una consecuencia social, sino una consecuencia individual, ¿sí? Pero eso ya depende de cada cuerpo. Entonces, estos son simplemente ejemplos para que ustedes entiendan cómo funcionan las emociones en el cuerpo humano. Entonces, vuelvo a repetir para las personas que acabaron de entrar al seminario. Todas las experiencias que tenga el ser humano se van a registrar en nuestra memoria
con la ayuda, no con la ayuda, se van a registrar en la memoria con la asociación de un químico que el cuerpo fabrica. Es la única manera en que se registran esas experiencias en nuestra mente. Y nuestro cuerpo puede llegar a volverse adicto a ciertos tipos de químicos. E inconscientemente la persona va a querer que se repitan o que vuelvan a surgir esos episodios que están asociados con esos químicos del cual el cuerpo está o tiene una adicción. Eso es para que lo entiendan. Y ya les expliqué que hay emociones o adicciones que tienen una consecuencia social, hay otras que no la tienen, pueden tener una consecuencia individual. Eso es el mundo de las emociones. Y de eso se trata la inteligencia emocional. Utilizar, así como ustedes ven en pantalla, con percibir las emociones, comprender las emociones, manejar las emociones y cómo utilizar las emociones para mi beneficio y también para el beneficio de los demás. Entonces, recuerden que si ustedes tienen preguntas, ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas. Yo voy a avanzar con el tema. Entonces, en la inteligencia emocional, ¿cuál es el objetivo? Este es mi lema. Quien logre controlar sus emociones tendrá mejor calidad de vida. ¿Por qué tendrá mejor calidad de vida? Porque podrá manejar sus adicciones emocionales. Muchas adicciones emocionales no son beneficiosas ni para el individuo ni para la sociedad. Hay otras emociones que pueden ser no tan beneficiosas, pero digamos que son más controlables, que son ya a nivel intrapersonal. Por ejemplo, tomar café, pues digamos que a menos de que usted sea alérgico a la cafeína o ya el exceso de cafeína ya le esté haciendo daño a su cuerpo. Entonces, son simplemente ejemplos para que ustedes entiendan cómo son estas emociones. Ahora, los científicos hoy en día, ¿cómo llaman a eso? Los llaman las moléculas de la emoción. Y las moléculas de la emoción son simplemente los químicos del cuerpo que fabrica el cuerpo que están asociados a una experiencia. ¿Sí? Entonces, a eso le llaman una molécula de la emoción. Por ejemplo, la ira, el enojo, la tristeza, la alegría, el placer, o sea, todas las emociones están asociadas a un químico que el cuerpo fabrica. Entonces, si ustedes aprenden cuáles son las emociones, cuáles son los químicos, no tanto cuáles son los químicos de su cuerpo, porque ahí ya estamos hablando de un nivel ya fisiológico, porque esto no es una clase digamos, ustedes no van a ser endocrinólogos, que son los que estudian las hormonas y todas esas sustancias químicas, sino si ustedes logran entender la asociación que hay entre sus recuerdos, sus emociones y lo que su cuerpo experimenta, porque ustedes sí lo pueden ver. ¿Cómo se puede ver en el cuerpo cuando hay algo químicamente pasando? Ustedes lo sienten, en su piel les cambia, las uñas, el pelo se les cae o se ponen felices, se ponen rojos. O sea, su cuerpo va a tener una sintomatología dependiendo todos los químicos que en ese momento estén recorriendo el torrente sanguíneo. Cuando ustedes están felices, mírense sus ojos cómo se ven. Cuando ustedes sienten placer por lo que sea, por ejemplo, comerse un helado, hay gente que le encanta el dulce, miren ustedes cómo cambia su cuerpo. ¿Por qué? Porque no es el helado, es la química asociada a comer helado, lo que hace que sus ojos reaccionen, su piel reaccione, su pelo reaccione. Miren en los momentos en que ustedes están tristes, están deprimidos o lo que sea, miren cómo su cuerpo reacciona. Incluso ustedes se sienten cansados, se sienten de muchas maneras. Aprendan a leer la sintomatología de sus cuerpos. Porque la sintomatología de sus cuerpos es cuando está la presencia de todos esos químicos que su mente, su hipotálamo está produciendo. Entonces, precisamente en esta inteligencia emocional, digamos que la inteligencia emocional que manejan otro tipo de investigadores es ya un poco a nivel solo psicológico.
En la inteligencia emocional que, digamos, que yo he desarrollado es no solamente la parte psicológica, sino la parte fisiológica, ¿sí? Es decir, entendamos lo que le está pasando a nuestro cuerpo, entendamos lo que está pasando con la mente. Entonces, es más completa. Ahora, ya que les hablé de todo esto, yo desarrollé un programa, un taller, que quiero contárselos para las personas que estén interesadas en hacer ese taller conmigo. Ese taller se llama Neuroreprogramación Emocional. ¿Eso qué quiere decir? Yo ya les había dicho que los recuerdos se graban en la memoria, se graban en la memoria de una manera de una manera química, ¿cierto? Porque estamos hablando de un químico en específico, y de una manera neurológica, ¿sí? Entonces, eso que ustedes ven ahí en pantalla, me gusta este dibujo, ¿por qué? Porque es un cerebro, digamos que esa luz que está ahí en el centro representa pues la mente de todos. Ese punto luminoso, supongamos que ese punto luminoso es un recuerdo. Ese recuerdo, ¿cómo se graba en nuestro cerebro? Se graba digamos que nuestro cerebro tiene unas células que se llaman neuronas. Entonces las neuronas se agrupan entre ellas, ¿sí? Las neuronas, yo no sé si alguien ha visto una neurona, la neurona parece, digamos que tiene como una cola y tiene como bracitos, ¿sí? Haga de cuenta que tienen muchos brazos y las neuronas entre ellas se comunican con esos bracitos. Entonces, la agrupación de todas esas neuronas es un recuerdo, ¿sí? Pero en ese recuerdo, dentro de esas neuronas, está la información química que hace que esas neuronas se agrupen. Entonces, ahí hay una asociación neuroquímica, una asociación neuroquímica. Así está constituido nuestro cerebro, con puras asociaciones neuroquímicas. Entonces, ¿qué pasa? Si usted tiene adicciones emocionales, es porque esas neuronas o esas asociaciones neuroquímicas han estado en su cerebro por años. Entonces, si usted se ha dado cuenta de que ciertas emociones en su vida no le están perjudicando, o sea, que tienen una consecuencia social y una consecuencia intrapersonal, entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Usted tiene que cambiar la asociación. Es decir, todas esas neuronas toca desasociarlas, hay que desasociar esas neuronas. Toca desprogramar las neuronas y desasociarlas con el químico a la cual se asociaron alguna vez. Eso se llama neuroreprogramación emocional. Desasociar las neuronas con el químico que las formó. ¿Cómo se hace eso? Entonces, yo les voy a explicar un poco cómo es el taller que yo he diseñado, un nuevo taller que yo he diseñado solamente para las personas que estén interesadas. Resulta que las neuronas se comunican por medio de ondas, electromagnéticas. Esa es la comunicación de neurona a neurona, por medio de ondas electromagnéticas. Es muy interesante porque cuando ustedes, no sé si alguna vez han visto cuando le toman fotografías al cerebro, o cuando hay aparatos como escáneres que escanean el cerebro, los neurólogos ven que el cerebro se empieza a prender con luces, ¿sí? Hay muchas luces en diferentes partes del cerebro. Esas luces indican
toda la comunicación neuronal que hay entre ellas. Ellas se comunican, las neuronas se comunican de esa manera, se comunican electromagnéticamente hablando. Entonces, cuando ustedes tienen toda la agrupación de sus neuronas, que son todos sus recuerdos, sus memorias, a todo eso se le llama una firma electromagnética. Todos tenemos una firma electromagnética. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra firma electromagnética es la que opera día tras día. Si ustedes ven que hay emociones que les están perjudicando, que tienen una consecuencia social, una consecuencia intrapersonal, ustedes pueden cambiar su firma electromagnética. Ustedes pueden desasociar neuronas con químicos que se formaron durante muchos años. Ustedes lo pueden hacer. Cualquier persona lo puede hacer. Para hacerlo, entonces, como todo en la vida, se necesita primero se necesita de disciplina para hacerlo, se necesita voluntad para hacerlo, porque no va a ser fácil, eso sí se los advierto. Una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Digamos, en el taller que yo diseñé un taller teórico práctico, donde yo les enseño la teoría para que ustedes lo concienticen qué es lo que va a pasar dentro de sus cabezas, y la parte práctica depende de ustedes. Yo les digo a ustedes cuáles son las cosas, los talleres, porque son talleres individuales donde cada uno tiene que empezar a hacerlos. ¿Para qué? Para que ustedes empiecen poco a poco a desasociar ciertas agrupaciones neurológicas que no les están beneficiando, que tienen consecuencias sociales o consecuencias intrapersonales. Es decir, yo le doy las técnicas, le doy la teoría, pero ya depende de cada uno si quiere practicarla, si la quiere poner en práctica. Este sistema yo ya lo he probado con varias personas, incluso tengo personas, incluso una persona que en ese momento está en el chat, que me gustaría que esa persona, si me está escuchando en ese momento, diga cómo le ha funcionado digamos que este programa que estoy diseñando, ¿sí? Cómo le ha ayudado a desasociar cosas y empezar a controlar esas emociones que realmente no ayudan a la persona y que tienen una consecuencia social y una consecuencia intrapersonal. Entonces, vuelvo a repetir, aquí estamos hablando de una firma electromagnética. Yo les voy a ayudar a que ustedes mismos cambien su firma electromagnética. Yo no lo voy a hacer. Solamente usted lo puede hacer porque es su cerebro. O sea, yo no me puedo meter en su cerebro a cambiarlo. O sea, si tuviera ese poder lo haría, pero no puedo. Cada uno lo tiene que hacer solito. Yo solamente les doy las herramientas teóricas y prácticas para que ustedes lo hagan. Entonces, cuando hay una firma electromagnética nueva, entonces se produce un nuevo estado de ser. ¿Qué significa un nuevo estado de ser? Un nuevo estado de ser significa que, claro, imagínense que ustedes empiecen a desasociar toda esa parte neurológica, química que ustedes tienen en su cerebro, pues automáticamente ustedes van a empezar a sentirse diferente ante episodios similares. Por ejemplo, si ustedes tuvieron un episodio o varios episodios traumáticos de lo que sea, si ustedes logran hacer una firma electromagnética nueva, cuando pase algo similar a ese episodio, ustedes no van a reaccionar igual. Ustedes van a saber afrontar eso, digamos, ese episodio similar, y su cuerpo su cuerpo no va a producir un químico igual, porque ustedes lo que van a hacer van a cambiar la asociación. Entonces aquí, en vez de que sea una emoción negativa, ustedes van a hacer que haya una nueva asociación, que es, por ejemplo, la de la calma, tranquilidad. Muchas veces ustedes han escuchado, si viene una situación difícil, tengan calma, tengan tranquilidad, no se exasperen. Eso en términos
físico-biológicos o físico-químicos o neuroquímicos, significa que ustedes están desasociando una experiencia que ya tuvieron con un químico y la están volviendo a asociar con un químico diferente. El químico relacionado con la calma. Entonces, recuerden, todas las emociones necesitan grabarse con un químico. Entonces, si el trauma se grabó con un químico de desesperación, de ira, de rabia, entonces ustedes solitos lograrán desasociarlo y asociarlo a un químico de calma, de serenidad, de tranquilidad. Así es como ustedes empiezan a formar un nuevo estado de ser. Ustedes empiezan a formar nuevas conexiones neuronales. Y ustedes se van a sorprender de que esto ya está probado científicamente. Todo esto que yo preparé no me lo inventé yo. Estos son estudios de investigación que se han hecho en los Estados Unidos. Y han dado resultados. ¿Por qué? Porque qué emocionante que cada persona logre controlar sus propias emociones. Que cuando hay un momento terrible, usted simplemente se sienta tranquilo, calmado, no hay necesidad de exasperarse, no hay necesidad de ser violento ni agresivo. Y al mismo tiempo, cuando vengan situaciones bonitas, tampoco, por ejemplo, en la parte de las relaciones interpersonales, cómo no caer en los juegos del enamoramiento, porque resulta que el enamoramiento también son unas sustancias químicas que hace el cuerpo. Y voy a hacer aquí un paréntesis. Cuando la persona dice que se enamora, y eso ya está comprobado científicamente, que el enamoramiento está asociado a unos químicos, por ejemplo la oxitocina y otros químicos que hace el cerebro. Entonces, ¿qué pasa? La persona, digamos que empieza en su cerebro a relacionar el momento y la persona con el químico. Entonces se enamoró de Pepito. Entonces Pepito le hizo sentir muchas cosquillas en el estómago y muchas cosas espectaculares. Resulta que esas cosas espectaculares es el químico que el cuerpo está en ese momento produciendo. Son muchos químicos como la oxitocina y muchos químicos que, bueno, son nombres técnicos. ¿Qué pasa? El cerebro empieza a registrar ese episodio de que se enamoró de Pepito con ese químico. Resulta que ese químico en cualquier momento dejará de producirse. Dejará de producirse porque eso es simplemente temporal. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo o el cerebro deja de producir la oxitocina y esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? La persona siente que ya no siento esas cosas por Pepito, ¿sí? Entonces empiezo a ver a Pepito con todos sus defectos. Entonces, ese es uno de los grandes peligros que la gente tiene al no tener inteligencia emocional. Y esto lo han hablado muchos psicólogos. Dicen que las relaciones interpersonales deben basarse no en ese proceso de enamoramiento, porque eso es un químico que en cualquier momento se va, sino deben basarse en otro tipo de relaciones en donde tiene que haber otro tipo de lazos que no tengan nada que ver con químicos del cuerpo. Entonces estamos hablando de amistad, estamos hablando de confianza, estamos hablando de comprensión, estamos hablando de otras cosas que sí duran, que sí son eternas. Los químicos no son eternos, las emociones son químicos. Y ese es un problema que tienen, por ejemplo, muchos jóvenes, muchas personas jóvenes, sobre todo en la adolescencia. En la adolescencia, como está el proceso de crecimiento, se sueltan muchos químicos en el cuerpo, muchas hormonas, entonces empiezan esa oxitocina y todo eso empieza con niveles muy altos y entonces todos se empiezan a enamorar, pero resulta que esos son puros químicos, entonces ahí empieza a haber una consecuencia social, porque empiezan a meterse en relaciones que no son, empiezan a haber embarazos indeseados, empieza a haber matrimonios infelices, o sea, empieza a haber un poco de consecuencias sociales. Entonces,
La persona que tenga inteligencia emocional va a saber esas cosas, va a decir, no, yo sé que en este momento mi cuerpo está reaccionando ante un estímulo externo, ¿sí? Y no voy a dejarme, digamos, engañar o manipular por mi química, que en este caso, pues, es toda esa oxitocina y todas esas cosas que me está llevando a pensar de que es eso que está afuera o esa persona la que me está causando la felicidad. Entonces, eso es para cerrar un poco el paréntesis, porque todo eso también se va a hablar en el curso, sobre todo ese tipo de hormonas que están operando y que si las personas no saben controlar, pueden tener consecuencias sociales y consecuencias individuales. Todo eso que les digo, no me lo inventé yo, todo esto está científicamente comprobado, ¿sí? Hay muchos libros que hablan sobre eso. Hay muchas terapias que se están haciendo hoy en día para ayudar a muchas personas a salir de problemas de adicciones emocionales. Les voy a dar otro ejemplo. Los drogadictos, las personas que son drogadictas. ¿Por qué una persona es drogadicta? Porque resulta que la droga tiene un químico especial. El cuerpo se vuelve adicto al químico de esa droga. Por eso la persona, entonces claro, cuando la persona empieza a consumir mucho esa cosa o esa droga, entonces el cuerpo se vuelve adicto al químico. Entonces, ¿qué pasa? El cuerpo se vuelve tan adicto al químico que le está pidiendo a la persona, deme ese químico, deme ese químico, deme ese químico. Inconsciente la persona piensa que la manera de conseguir ese químico es consumiendo esa droga. Por eso es la drogadicción. Por eso las personas que son drogadictas tienen que hacer terapias, porque imagínense, tienen que desasociar de su cerebro el objeto que les está transmitiendo esa adicción, esa emoción, que es algo totalmente químico. Por eso en el proceso digamos, de tratar a la gente con drogadicción, no les quitan la droga de una vez, se la tienen que mermar de poco a poco hasta ir desasociando, hasta que finalmente la gente queda totalmente libre de su drogadicción. Pero no es fácil, ¿sí? No es fácil. Por eso les digo, las adicciones emocionales es decir, es un reto. ¿Por qué? Porque el cuerpo se aferra a la adicción emocional y no quiere salirse. Entonces, de pronto su mente, su cabeza dice, yo necesito controlar eso, yo necesito salirme de esto, pero su cuerpo dice, no, yo necesito el químico. Y ustedes lo pueden ver fácilmente. Si a ustedes les encanta el té, perdón, si les encanta el café, hagan la prueba, no voy a tomar café hoy. Y miren cómo su cuerpo se los va a pedir todo el día. ¿Por qué? Porque no es el café, es la cafeína. Hagan la prueba con el café. Y la persona que logre tomar café en 3 días, es muy probable que sepa, que pueda lograr controlar sus emociones. Hagan la prueba del café. Si usted tiene una adicción, si usted es adicto a la cafeína, haga la prueba. Deje de tomar café por 3 días y mire todo lo que le pasa a su cuerpo. Se va a poner de mal genio, iracundo, le va a pasar de todo, va a sudar. O sea, cada cuerpo es diferente. Hagan la prueba del café por 3 días. Y si usted logra por 3 días no tomar café, significa que usted es capaz de empezar a controlar sus adicciones emocionales. El cuerpo es como, el cuerpo durante toda la vida del individuo, digamos que es casi como que hay que domarlo. Entonces, ¿qué pasa? Después de los 30-35 años, el cuerpo humano definitivamente ya se identifica, tiene una personalidad y ya tiene sus adicciones emocionales totalmente claras. Por eso la gente después de los 30-35 años es muy difícil que cambie sus hábitos. ¿Por qué? Porque su cuerpo ya está definido, pero está definido a partir de todas sus experiencias, sus recuerdos que ya tienen su mente de una manera grabada, físico, digamos que bioquímicamente hablando. ¿Sí? Por eso este taller teórico práctico es solamente para las personas que realmente quieran hacer el reto de hacerlo. ¿Sí? Es un reto, la verdad, porque es que usted tiene que
Ahí sí usted tiene que enfrentarse a su propio sistema emocional. Tiene que usted afrontarse a su propio sistema emocional. Por eso la inteligencia emocional dice, aquel que logre controlar sus emociones tendrá una mejor calidad de vida. ¿Por qué? Porque las emociones, cuando son adicciones, tienen consecuencias sociales y consecuencias intrapersonales. Entonces, formando una nueva firma electromagnética, vamos a hacer un nuevo yo. ¿Y qué significa un nuevo yo? Alguien que no va a tener adicciones emocionales, que va a vivir las emociones de una manera sana, ¿sí? Pero no adictiva. Y eso es un reto, porque eso es volverse un nuevo yo, pero se puede. Y hay gente que lo ha logrado en muchas áreas. Hay muchas capas de emoción. Las emociones del ser humano son múltiples, hay muchísimas, ¿sí? Entonces, en este taller se van a hablar de todas las emociones habidas y por haber. Por ejemplo, se va a hablar de esas emociones relacionadas con la sensación de falta de mérito, la ira, el temor, la pena, la inseguridad, la falta de afecto, la culpabilidad, que esas son las emociones que más adicción provoca en la gente. Yo después de que termine esto voy a responder sus preguntas. ¿Cuál es la meta? Dice la teoría de la inteligencia emocional. Dice que existe una hormona que se llama la hormona de la compasión. Es la primera vez que muchos escuchan de eso de la hormona de la compasión. Dice que esa hormona solamente se activa en el cuerpo cuando logramos un nivel elevado de control de emociones, en donde la principal de todas es la compasión. Es decir, cuando usted cambie o desasocie todas sus emociones por la compasión, es el indicio de que la hormona ya está trabajando en su cuerpo. ¿Sí? Yo encontré este gráfico que me encanta, porque personifica a los seres humanos en todas sus múltiples personalidades, en todos sus múltiples caracteres, ¿sí? El reino animal, cada persona tiene muchos aspectos de muchos animales, ¿sí? Todos los animales tienen sus fortalezas, sus debilidades, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea de esto de la inteligencia emocional? Yo les dije desde un principio, la idea es que las emociones, si no se controlan, tienen una consecuencia social. ¿Sí? ¿Cómo es posible que en este mundo exista el asesinato y el homicidio? No debería existir esas cosas. ¿Cómo es posible que en este mundo exista el odio y se hagan cosas en nombre del odio? Esas cosas no deberían existir. Está bien que una persona se moleste con otra por alguna X o Y circunstancia, eso es normal. Pero pasar de ahí al odio, a la violencia, al asesinato, al homicidio, eso no es de humanos. Eso no es de humanos. Entonces, la inteligencia emocional que dice, y lo que yo digo, tenemos que volver a ser seres humanos. Tenemos que ser conscientes de que somos seres humanos. Nosotros tenemos que empezar a hacer un cambio de conciencia. ¿En qué sentido? Tenemos que empezar a quitar la violencia entre nosotros. Tenemos que empezar a quitar el homicidio entre nosotros, el odio entre nosotros. Yo soy académico, yo soy científico. Y desde el punto de científico
y académico se puede hacer y yo les voy a enseñar una manera de hacerlo. Y seguramente habrá más maneras de hacerlo, pero yo les voy a enseñar la que yo conozco y la que a mí me ha dado resultados. ¿Y saben por qué se los digo? Porque yo en toda mi experiencia, en todos mis 30 y pico años que tengo, yo he pasado por momentos muy difíciles emocionalmente, muy difíciles, ¿sí? Muy, muy difíciles. Y gracias a Dios logré superarme. ¿Por qué? Porque yo quise reprogramarme cuando obtuve este conocimiento y dije, yo puedo lograr hacerlo. Yo puedo lograr ser un mejor ser humano y creo que soy mejor ser humano que fue hace 4, 5, 6 años. ¿Por qué? Porque me he concientizado de mis propias emociones, de mis propias adicciones emocionales. Y seguramente todavía tengo que trabajar más. Y seguiré trabajando hasta que yo mismo me sienta satisfecho con los resultados que yo quiero. Entonces, esta experiencia yo se la quiero compartir a los demás. Quiero compartirles a los demás lo que yo he hecho. De pronto lo que yo he hecho les sirva, de pronto no importa. Pero yo quiero que ustedes sepan lo que yo he hecho para yo controlar, manejar mis emociones emocionales. ¿Sí? Que en el momento que alguien me ofenda, yo no tengo por qué reaccionar. En el momento que alguien me diga algo duro y me lastime mi corazón, yo no me sienta y no culpe a esa persona simplemente porque esa persona la hace por ignorancia. Una cuestión de las emociones es la victimización. Y la victimización es cuando yo creo que todo lo que a mí me pasa, todo lo terrible que a mí me pasa, es por una persona, por alguna circunstancia. Y yo aprendí en mi trabajo que la victimización también son químicos que el cuerpo hace y se graban en la memoria. Y la gente también se vuelve adicta a la victimización. E inconscientemente empieza a culpar a la gente y a las situaciones y a las circunstancias. Pero realmente no es la gente ni las circunstancias los culpables. Soy yo el culpable. ¿Por qué? Porque yo no soy capaz de manejar mis emociones ante alguna situación. ¿Sí? Entonces, eso es algo que yo quiero que ustedes aprendan. Lo que yo he aprendido, que estoy aprendiendo y que seguiré aprendiendo con este taller teórico práctico de el manejo de las emociones. Y esta hormona de la compasión existe. Y seguramente el mundo académico o el mundo científico no habla mucho de la hormona de la compasión, porque ¿quién en este mundo tiene compasión? ¿Sí? Si yo mismo no la tengo, ¿quién más la va a tener? Seguramente por eso no han encontrado la hormona de la compasión, porque solamente la hormona de la compasión se va a activar cuando la gente sea compasiva. Entonces, voy a responder preguntas. Tenemos un chat para responder preguntas sobre lo que se ha hablado sobre la inteligencia emocional. Saludos desde Santander. Bueno, voy a seguir mirando preguntas, a ver si hay preguntas puntuales. Bueno, lo que estoy leyendo son comentarios. Muchísimas gracias por sus comentarios, por su apoyo. Gracias porque les encantan estas charlas. Quiero que sepan de que todas las cosas que yo hago, todos los talleres, todos los cursos que yo hago, son talleres que realmente yo siento que valen la pena. A mí me gusta ofrecer cosas que valen la pena. A mí me gusta ofrecer cosas que hagan que la gente esté contenta, que sonríe, y realmente estudié esto, realmente lo que me enseñó el profesor Iván Darío Moreno, realmente vale la pena. Y yo quiero que las personas que han estudiado conmigo, que estudian en la universidad, cuenten esas cosas, ¿sí? Cuenten
que lo que yo hago o lo que hace a través de Zion International University es crear una conciencia. Queremos que la gente sea un ser humano. Queremos que todos seamos seres humanos. Recuerden este gráfico que ustedes están viendo en pantalla. Seguramente usted será el tigre, otra persona la jirafa, otro el elefante, el otro el ratón, ¿sí? Y mire quién nos está abrazando, ¿sí? Ese es mi meta, ese es mi lema. Para las personas que no me conozcan, para las personas que jamás me han escuchado hablar, para las personas que me escucharán de ahora en adelante, ese es el profesor Iván Darío Moreno, ese soy yo. Yo no soy lo que está en los medios de comunicación en el pasado. ¿Por qué? Porque en el pasado yo tenía adicción a mis emociones y lo reconozco. Y si quieren ver cómo yo me superaba mis adicciones, pues miren mi pasado y miren mi presente, ¿sí? Aprendí la compasión, aprendí el perdón. Aprendí a amar a aquellos que me hicieron daño. Aprendí a amar a aquellas circunstancias que me hicieron dolor, que me causaron dolor. Todo eso lo aprendí. Si ustedes se meten a Google y buscan Iván Darío Moreno, encontrarán cosas terribles, horribles. Claro que sí las encontrarán porque ese fue mi pasado. Ese fue un pasado en donde yo no controlaba mis emociones, donde yo no controlaba mis adicciones emocionales, pero hoy en día soy otra persona en donde yo lo único que quiero es que haya paz, armonía, entendimiento, comprensión. A mí muchas personas, yo diría que el 95% de las personas que me escriben cosas muy bonitas y les agradezco a todos por esas cosas tan hermosas que me escriben. El otro 5% me escribe a ofenderme. Entonces en ese momento digo, pero ¿por qué me ofenden cuando no me conocen? ¿Por qué me ofenden? ¿Por lo que leyeron en internet? ¿Por lo que yo dije hace muchos años por la radio? No sé por qué me ofenden. ¿Acaso yo alguna vez me he sentado con ellos para que conozcan a quién es Iván Darío Moreno? Jamás. Ni siquiera los conozco. Entonces, para todos aquellos que también me están escuchando y que no saben nada de mí, y para todas esas personas que alguna vez me ofendieron, no se preocupen, yo los perdono de todo corazón sus ofensas. ¿Por qué? Porque yo me di cuenta de que no podemos quedarnos en la victimización. Y yo sí quiero que la hormona de la compasión circule en mi cuerpo. Yo sí quiero que la hormona de la compasión circule en mi vida. Porque otra cosa que se ha estudiado y es que la hormona de la compasión trae regalos, porque muchas personas dicen, ¿y para qué me sirve la compasión? Pues resulta que la compasión, esa hormona de la compasión, activa otras hormonas, como la hormona de anti-envejecimiento. Y otras hormonas que retrasan el proceso de envejecimiento. Otras hormonas que hacen que el sistema inmunológico se fortalezca y se vuelva inmune a muchos virus y bacterias. Esa hormona de la compasión activa cosas que el cuerpo humano tiene reservadas solamente cuando se vaya a activar esta hormona de la compasión. Ese es el regalo más grande que puede tener un ser humano, y es que viva una vida de calidad en su cuerpo, en donde viva su juventud, que tenga salud. Eso es un regalo. Y saben, ese es un regalo que Dios le dio al hombre, a su cuerpo humano. Para todas las personas, de todas las religiones, de todas las creencias, y yo les hablo a todos, no importa su creencia, existe solamente un solo Dios, un ser que nos creó a todos, porque algo nos creó. Creó una hormona maravillosa que es la hormona de la compasión, y yo estoy seguro que si hacemos esto, esa hormona se va a activar y eso se tiene que ver en nuestros cuerpos. Entonces, para que todos sepan, yo lo único que traigo acá es algo muy bonito,
que seamos seres humanos, que terminemos, nosotros queremos que el mundo cambie, criticamos al presidente, criticamos a los gobernadores del mundo, criticamos a todo el mundo por sus errores y por nuestros errores, y resulta que el cambio está dentro de nosotros. El cambio está dentro de nosotros. ¿De qué nos sirve escuchar tantas cosas si nosotros mismos no nos esforzamos por cambiar? Y cambiar es eso. Controlemos nuestras emociones, quitémonos nuestras adicciones emocionales, sepamos vivir en armonía con todos, convivencia, con paz. Enseñar a perdonar los unos a los otros nuestras faltas terribles, a borrar de nuestro corazón tanta ira, tanta rencor, tantas cosas tan feas que carcomen el alma, que carcomen las sociedades. Nomás ustedes miren las noticias, todas esas cosas terribles que pasan en el mundo por odio, por ambición, porque ¿saben qué? La ambición también es una adicción. La ambición ya científicamente está demostrado que la ambición hay un químico que hace que la gente sea ambiciosa, y cuando es ambiciosa quiere pisotear a todo el mundo. Y eso no debe ser así. Nosotros somos ante todo seres humanos con nuestras diferencias, con nuestras culturas, con nuestros idiomas, y todos somos tan diferentes y tenemos que de alguna manera todos soportarnos los unos a los otros, tolerarnos los unos a los otros, respetarnos los unos a los otros, y todo eso solamente se puede hacer cuando en nuestro cuerpo, en nuestros torrentes sanguíneos circule la hormona de la compasión. De eso se trata mi taller, y si ustedes están interesados en probar a ver si funciona, muy bienvenido es. Voy a mirar si tengo más. Bueno, hay muchas personas que están escribiendo. Recuerden que ustedes se acabaron de conectar, ustedes pueden volver a ver eso. Eso va a quedar grabado para que ustedes lo miren, lo repitan, etcétera, etcétera. Es algo muy bonito que les ofrezco hoy. Bien, estoy mirando, hay muchos, bueno, gracias por sus comentarios. Yo quiero recordarles a ustedes una cosa, recuerden que yo soy profesor, recuerden que yo soy académico. Yo estos temas los trato desde un punto de vista académico, ¿sí? Yo les enseño a ustedes sobre el cerebro, cómo funciona el cerebro, cómo funcionan las neuronas, cómo funciona la bioquímica del cuerpo y cómo ustedes solitos pueden ayudarse a desasociar esas cosas. Yo no me meto en más terrenos porque no son los terrenos en los cuales yo me desempeño. Quiero que quede eso muy claro. Bueno, hay muchas preguntas. Por ejemplo, alguien pregunta, bueno, a la gente menciona, por ejemplo, la serotonina, la melatonina, todo eso se va a estudiar mejor, pues, en el taller. Realmente hay una lluvia de comentarios. Entonces voy a tratar de mirar cosas diferentes que no haya dicho hasta ahora. Bueno, es que son muchos, entonces van pasando las preguntas. Voy a mirar, voy a hacer como un barrido. Muchas de estas preguntas que ustedes están haciendo realmente están incluidas en el curso práctico que yo diseñé. Ahora les voy a hablar de ese curso para las personas que estén interesadas. Bueno, muchos preguntan que cómo manejar la adicción a los químicos. Todo eso se va a ver en el taller. Alguien pregunta, por ejemplo, que qué tiene que ver las emociones con las enfermedades. En el taller yo les voy a explicar a ustedes algunos resultados de algunos experimentos que se han hecho, ya digamos científicos, en donde existe una relación entre las adicciones emocionales y las enfermedades.
Digamos que eso, dentro del taller yo les voy a explicar eso para que ustedes vean que esto de las emociones, de las adicciones emocionales ya se está estudiando a nivel de la academia y ya los científicos, digamos los académicos, se están dando cuenta la relación que existe entre la emoción y la enfermedad. Por ejemplo, muchos de ustedes, y estoy segurísimo, que les han dicho que la causa de su problema es el estrés. Ustedes han ido al médico. El médico dice, usted todos los exámenes le salieron bien, usted lo que tiene es estrés. ¿Cierto? Pues resulta que el estrés también es ese químico que hace el cuerpo. Entonces, ese químico que hace el cuerpo está haciendo que su cuerpo no esté cumpliendo sus funciones que debe cumplir. Y por ende, va a dar paso a que se formen enfermedades. Y eso en el taller lo vamos a explicar mejor. El estrés, ustedes, muchos dicen, oiga, es que el estrés es que todos tenemos estrés y la gente ni siquiera le pone atención al estrés. Mucho cuidado. El estrés causa un ambiente para que se forme la enfermedad y eso ya está comprobado científicamente y yo estoy seguro que los médicos les han dicho eso. ¿Cómo se manifiesta el estrés en cada uno de ustedes? De maneras diferentes. A unos de pronto tendrán en su piel o en su cabello o en los ojos, o sea, cada uno tiene reacciones diferentes. Ustedes tienen que aprender a leer su cuerpo y leer la sintomatología y decir, esa sintomatología no me gusta. ¿Sí? El cuerpo humano es un cuerpo perfecto. Fue diseñado de una manera perfecta, que usted lo puede leer y decir, aquí está pasando algo. ¿Sí? Cuando ustedes hacen el curso, ustedes se apropian de su cuerpo y dicen, wow, yo ya me apropio de mi cuerpo, de mis emociones y yo no voy a permitir de que el estrés me empiece a controlar. Porque el estrés, como les dije, científicamente hablando, sí, está relacionado con preparar, no como de, digamos que, no preparar, sino que el estrés sí está relacionado con que las enfermedades se manifiesten. Muy bien, vamos a ver si tenemos algunas otras preguntas. Alguien pregunta de qué manera hay de obtener las memorias. Bueno, les voy a explicar otra vez lo de las memorias. No es que haya más memorias. Lo que pasa es que nuestro cerebro es como una computadora. Tiene una memoria a largo plazo y tiene una memoria a corto plazo. En la memoria a largo plazo se graba absolutamente todo. Se graba absolutamente, o sea, tiene una capacidad impresionante. Pero la memoria, la memoria a largo plazo no se graba todo. La memoria a largo plazo tiene una capacidad de grabar todas las cosas que ustedes no se puedan imaginar. O sea, tiene una capacidad impresionante. Tenemos una memoria a corto plazo que tiene una capacidad muy poquitica, pero muy poquita. ¿Por qué se hizo esto así? Porque la memoria a corto plazo es como el filtro que hace que las cosas, porque imagínense, imagínense que el ser humano grabara todas las cosas, toda una información, pues imagínense, como que se explotaría, no sé qué pasaría con el cerebro, se colapsaría el cerebro. Entonces la memoria a corto plazo lo que es como un filtro. En este momento ustedes me han estado escuchando por 1 hora y 22 minutos. Toda la información que yo les estoy dando está entrando a su memoria a corto plazo. Pero su memoria a corto plazo, como es, digamos que tiene una capacidad tan limitada, está empezando a botar información que no, digamos que no es relevante. ¿Cuál es la información que no es relevante?
Eso depende de su cerebro, ¿sí? Por ejemplo, si para su cerebro es relevante el tema de la oxitocina, yo nombré la oxitocina por ahí, pues eso va a quedar ahí en la memoria a corto plazo. Si su cerebro está, digamos que, por así decirlo, enfocado no sé, enfocado ay, ¿qué fue lo que dijo Don Iván sobre buscar en Google sobre su pasado? Si su cerebro está enfocado en eso, pues eso es lo que va a quedar en su memoria a corto plazo. O sea, en la memoria a corto plazo va a quedar las cosas que sean relevantes para su cerebro. En otro cerebro, la memoria a corto plazo va a retener simplemente, oiga, pero Iván, ¿cómo se ve de chistoso en la cámara? No sé. Ay, don Iván, ¿cómo se ve de gordo en la cámara? Cada cerebro va a ver diferente, ¿sí? Porque cada cerebro es diferente. Entonces, eso se le llama perspectiva, ¿sí? Ahí es donde se diferencia quiénes aprenden y quiénes no aprenden la información, porque es que depende del enfoque y de la perspectiva que usted le esté dando a toda la información que le está llegando. Ustedes no se imaginan el cerebro lo impresionante que es. Cuando uno estudia el cerebro, wow, el cerebro es impresionante por todo lo que hace. Entonces, ¿qué pasa? De todos esos bits de información, ya sea visual, auditiva, en ese momento se les está llegando bits de información visual porque están viendo las diapositivas y me están viendo a mí. Están llegando bits de información auditiva porque me están escuchando. Entonces, en esa memoria a corto plazo está, digamos que hay unas carpetas en donde se está grabando lo relevante de la imagen y de la parte digamos, de lo que yo estoy diciendo. Estoy seguro que muchas personas, perdón, se les va a grabar la imagen que están viendo en este momento, que es del tigre y de la jirafa. Seguramente alguien vio el cerdito y se le quedó grabado el cerdito porque dirá, yo me parezco a ese cerdito. Bueno, no sé. La memoria a corto plazo funciona diferente en cada persona de acuerdo a cómo esté funcionando su cerebro o la intención de su cerebro en ese momento. Eso explica por qué mucha gente dice, pero yo no entiendo por qué esta persona piensa diferente a mí, estudiamos lo mismo, escuchamos lo mismo, pero esta persona definitivamente o se le entró por aquí, se le salió por acá. No es que se le entró por aquí, se le salió por acá, sino que puso atención a otras cosas. Hay gente que está mirando, oye, esta diapositiva tiene un azulito bonito por debajo, está mirando son otras cosas. Cada mente está enfocándose en algo diferente. ¿Sí? Entonces, esa información de la memoria a corto plazo empieza a transferirse a la memoria a largo plazo. Se transfiere. ¿Y cómo se transfiere? En forma de emoción. Entonces, si usted está viendo lo que están viendo en este momento en la imagen y esa imagen les provocó dulzura, pues eso es lo que ustedes van a transferir a su memoria a largo plazo. Si lo que yo estoy diciendo les está pareciendo espectacular y sienten felicidad o lo que sea, eso se va a empezar a transferir a la memoria a largo plazo. Si sienten, cuando me vean a mí de pronto dicen, ay, tan tierno que se ve el profesor Iván Moreno, eso se va a transmitir a la memoria a largo plazo. Eso es lo que se va a transmitir. Entonces, esas son las memorias. Cuando ustedes hagan el curso, ustedes van a aprender un poco más cómo trabaja esto de la memoria a corto plazo y largo plazo. ¿Por qué? Porque como ustedes necesitan desasociar episodios o recuerdos con memoria, resulta que todo eso está en la memoria a largo plazo. Entonces, para desasociar, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que traerlas a la memoria a corto plazo. Tengo que traerlas. Y cuando las traigo otra vez aquí a mi frente, por así decirlo, ahí es donde yo las trabajo con unos ejercicios que yo les voy a dar. ¿Sí? O sea, vamos a extraer eso, se los pongo acá, bueno, digamos que yo digamos, con las técnicas, yo hago eso digamos que la información o el recuerdo llega acá a la memoria a corto plazo y ustedes ya puedan trabajar sobre eso.
ya sea una adicción o lo que sea, ya ustedes solitos lo trabajan. Así es como funciona más o menos para que comprendan. Bien, como el tiempo avanza, les voy a hablar sobre el curso. Este taller se llama Taller Teórico Práctico de Inteligencia Emocional. Yo dicto el taller. Este taller está dividido en 3 niveles. El primer nivel se llama Conócete a ti mismo y tiene 5 módulos. Este nivel más o menos va a durar 5 semanas. Este nivel es muy importante, ¿por qué? Porque acá yo les voy a dar toda la parte teórica, en donde yo les voy a enseñar a ustedes cómo funciona el cerebro, cómo funciona la bioquímica de su cuerpo y cómo se hicieron esas asociaciones en su cabeza. Y luego yo les voy a ayudar a que ustedes saquen de su memoria a largo plazo, saquen esos recuerdos que les están causando un problema ya digamos social o intrapersonal, que lo saquen, ¿sí? ¿Y cómo se saca eso? Mediante un diagnóstico que yo diseñé. Ese diagnóstico yo lo diseñé con varios años, digamos, de mi propia investigación. Yo diseñé un diagnóstico individual. En ese diagnóstico yo hago un test de personalidad y carácter y en ese test sale toda esa parte que está guardada de ustedes en sus memorias de largo plazo, salen esos recuerdos y esas cosas, ¿sí? Este test es tan impresionante porque ustedes se miran, es como si ustedes se ven a un espejo, ¿sí? Cuando ustedes se ven a un espejo, pues ustedes dicen, tengo el pelo así, me salió una espinilla, me salió una arruga, bueno, lo que sea. O dicen, ay, tan bonito que me veo yo, hoy amanecí sin ojeras. O sea, cuando ustedes se miran a un espejo, dependiendo de cómo esté su autoestima, ustedes se van a ver bonitos o se van a ver feos. O se van a ver el 90% bonitos y el 10% feos, o el 90% feos y el 10% bonitos. Aquí en este test es exactamente lo mismo. Con el diagnóstico es un espejo. Ustedes se van a ver cómo son por dentro. ¿Sí? Ustedes se van a ver el verdadero yo. ¿Sí? Ustedes, ahí van a salir todas esas cosas que están guardadas en su memoria a largo plazo, todo eso va a salir. ¿Sí? Entonces, ¿y eso para qué sirve? Por eso se llama Conócete a ti mismo. ¿Por qué? Porque como esto es algo personal, pues usted necesita primero saber qué es lo que usted tiene en su memoria a largo plazo. Entonces, todo eso sale a relucir y ya a partir de eso, ya a usted se le diseñan unos ejercicios, unos talleres para que usted trabaje sobre eso. Pero eso ya depende de usted si lo quiere hacer. Yo simplemente lo guío, le digo, mire, le doy la parte teórica, le hago el diagnóstico. Esto es lo que le sugiero que haga para que trabaje en esas cosas y empiece a desasociar muchas cosas de su cerebro. Ya de eso depende de usted si lo quiere hacer o no. De eso se trata el nivel 1. Por eso se llama Conócete a ti mismo. En ese nivel, como sale todo, y yo tengo estudiantes que ya lo han hecho, aquí la gente llora, ríe, de todo sale. ¿Sí? Y créanme que yo ya estoy acostumbrado a que todo eso pasa. Porque es que sale toda esa parte emocional que está ya guardada sale a relucir. Pero yo como un coach, o digamos cuando se habla de coach, yo lo que hago es redireccionarlo y decirle, bueno, ya sabemos que esta es la realidad que siempre ha estado en su memoria a largo plazo. Entonces, esto es lo que se puede hacer para que usted empiece a hacer asociaciones positivas que valgan la pena. Ya depende de usted si lo quiere hacer o no, porque eso ya es un trabajo individual. De eso se trata el primer nivel, conócete a ti mismo. El segundo nivel se llama reinvéntate. Es muy bonito este nivel, ¿por qué? Porque es que aquí como usted ya se conoce, usted ya conoce todo lo que usted tiene ya guardado. Entonces ya que usted empieza a poner en práctica muchos, digamos que
digamos aquí ya es el taller como tal. Eso se hace por medio de seminarios virtuales. Entonces, usted lo que empieza es a emocionarse porque usted se va a empezar a reinventar, ¿sí? Reinventar significa, voy a dejar de ser esa persona conflictiva, por ejemplo, esa persona amargada, ¿sí? No a reinventar, ¿sí? Y va a ser difícil, va a ser muy difícil, se los advierto. ¿Por qué? Porque como su cuerpo está adicto al químico, usted va a tener un reto muy grande desasociar ese químico del cuerpo. Pero sí se puede. Yo le voy a enseñar las técnicas, pero usted tiene que ponerlas en práctica. Ahora, esto dura mínimo 6 semanas. Eso no significa que usted en 6 semanas ya se reinventó, no. Yo en 6 semanas le doy la teoría, le doy los ejercicios, pero ya depende de usted si usted quiere seguir el trabajo. Y ya el último nivel se llama Ámate a ti mismo. Este nivel es muy bonito, porque aquí lo que se quiere es que esa hormona de compasión se active, ¿sí? Y para que se active necesitamos trabajar cosas, por ejemplo, como el miedo, ¿sí? El miedo, que es algo que hace que la gente no salga adelante, y elevar los niveles de autoestima, ¿sí? Que usted se quiera a sí mismo, ¿sí? Entonces hay que trabajar muchos miedos y muchas culpabilidades que la gente tiene y se trabaja el perdón y muchas cosas que hacen que la gente cuando se mira al espejo se ve feo, ¿sí? Entonces cuando usted se ama a sí mismo, realmente es porque usted perdonó muchas cosas de su ser, dejó muchas adicciones emocionales y realmente ya ve la vida diferente y ya puede transmitir a sus semejantes algo muy bonito. De eso se trata esos niveles. En total son 13 módulos divididos en esos 3 niveles. Por ejemplo, muchas personas me preguntan, bueno, alguien me está preguntando sobre algo de los medicamentos y la hormona de la compasión. Digamos que eso, la hormona de la compasión es algo totalmente nuevo. Yo pienso que eso solamente se puede vivir. Cada persona tendrá que experimentar digamos, con todos esos cambios que tiene el cuerpo, porque el cuerpo cambia, por la química cambia, el cuerpo cambia. Los contactos de la universidad, entonces, Claudia Teortúa, ahí está el teléfono en Estados Unidos, el teléfono en Colombia y el WhatsApp en Colombia. Y nuestro correo electrónico de la universidad es info@siuonline.org. Entonces, pues ya con esto, pues ya se nos acabó el tiempo. Voy a ver si respondo unas últimas preguntas. Si ustedes quieren recibir información, por ejemplo, hay personas que ya están poniendo sus correos electrónicos en el chat. También lo pueden hacer, pueden dejar su correo electrónico en el chat y inmediatamente les vamos a mandar la información de todo esto. Todas esas diapositivas que yo les acabo de mostrar se las voy a mandar para que ustedes las estudien, admiren, recuerden la información. La verdad fue un placer haber estado con ustedes, así sea de manera virtual. Muchísimas gracias por su asistencia virtual. Gracias por escucharme. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido cosas nuevas, cosas diferentes. Y si se animan a hacer el taller con otra persona, entonces manden, digamos, de aquí al 31 es el plazo para que se beneficien de esta promoción. Y recuerden, mi correo electrónico es ivandariomoreno@gmail.com. Entonces, muchísimas gracias, que tengan un bonito fin de semana y nos vemos en otro seminario virtual. Hasta luego.